Económica y Social, Esteban Bernal. Señor ministro, ¿cómo le va? Lo saludamos desde acá, de Guayaquil. Entiendo que está en Quito en primera instancia. ¿Qué tal recepta nuestra señal? Buenos días, gracias por invitarme, siempre con ustedes es un gusto compartir, les escucho muy bien y pues a las órdenes para poder compartir con el país y con la hermana ciudad de Guayaquil. Ex parlamentario, ex gobernador de la provincia de La Suay, alguien que tiene pues ya algunos años en el servicio público. Señor ministro, antes de que mis compañeros se metan de lleno en este que es el tema principal en la agenda noticiosa del día de hoy, quería hacerle una consulta porque quedamos consternados temprano digiriendo un poco esta información relacionada con el caso del niño de Naranjal, de la localidad de Naranjal, acá en el Guayas. Sabemos que el ministerio metió mano a través de su coordinación zonal también en lo que le compete, ¿no? Porque ya este es un tema que manejan los administradores de justicia. Básicamente, ¿qué nos puede contar con respecto a este tema que ha conmocionado no solamente a la población de Naranjal, sino a todos los ecuatorianos por lo doloroso que significa la afectación para este niño? Mire, tanto emocionado como usted y todo el país, como bien lo siente, es un acto monstruoso por tal de un hombre a esta barbaridad sucedida con 2 niños en la ciudad de Naranjal. Yo debo mencionarle en 2 vías, ¿no? La primera, en el marco de la responsabilidad como Ministerio de Inclusión Económica y Social, he dado las disposiciones de generar la acogida necesaria a los niños, de hacer la protección especial que determina como responsabilidad al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Todos los frentes relacionados con este tema están activados con la urgencia del caso, con la meticulosidad que requiere esto, con la exigencia que demanda un caso tan aberrante en términos de humanidad que lo que vivimos ahí en este caso de Naranjal. Pero también hay que reconocer, y lamentablemente hay cierta deficiencia por parte de algunos funcionarios de ahí que tomado medidas administrativas inmediatas van a ser dadas a conocer. Ayer mismo retiré del cargo de director distrital de Naranjal por negligencia, porque hay acciones frente a cualquier hecho que demanda y exige la participación de un ministerio como el nuestro, que es el que genera un abrazo social de protección a los ecuatorianos. Y si ese abrazo social, ese abrazo de protección no se lo da de manera eficiente y efectiva en el momento exacto, pues hay que tomar decisiones. He iniciado con el director distrital, estamos evaluando el comportamiento de la trabajadora social también, y ahí iremos informando a la ciudadanía, porque esto tiene que ser un tema más allá de lo institucional, es un tema de transparencia hacia la ciudadanía frente a un hecho tan delicado. Hemos generado inmediatamente las acciones de protección, vienen estas acciones administrativas para precautelar de no tener más funcionarios en un ministerio que está llamado a ser eficiente, eficaz, prudente, activo, inmediato frente a los hechos, y por supuesto en el futuro no es caso una acción de nuestro paso más bien mucho más adecuada. En lo existe que está tomando el departamento jurídico del ministerio, estamos trabajando conjuntamente con la Fiscalía y también aspiramos que la Fiscalía actúe de manera inmediata frente a esta barbaridad, a esto horrorizado y usted citó al Ecuador entero. Que ese es el ámbito, usted es ministro de Inclusión Económica y Social, pero acá la Administración de Justicia se ha hecho tantas denuncias contra fiscales y jueces que están pues afijados allá en Naranjal, en este cantón Guayacén, pero no se hace nada, y siempre, incluso ayer estaba la presidenta de la Judicatura acá, pero para ellos como que cada quien se tira la pelotita. Esto es algo terrible. 8:10. Don Javier Segarra con otras inquietudes para el señor ministro. ¿Cómo le va, ministro? Buenos días, un gusto saludarlo, aunque sea por la línea telefónica, pero siempre es un placer conversar con usted. El ministerio como tal, y a usted obviamente tiene pocas semanas asumiendo el cargo, pero tiene una política muy clara para el tema de la ayuda social en las áreas más complicadas que tiene el país y las necesidades que tienen muchos pobladores, ministro. Así es. Buenos días, Javier, gracias por sus palabras, y efectivamente siempre es grato poder interactuar con gente como ustedes para que la sociedad sea informada.
Mire, la política social viene no únicamente de una buena voluntad o de la emocionalidad del ministro para plantearla. Responde a un plan de trabajo estructurado previamente en la campaña electoral que le propusimos a Ecuador. Y dentro de eso, inclusive, le quiero confesar algo que decía en un medio de comunicación antes de conectarme con ustedes. Y les decía, mire, realmente el Ecuador necesita, requiere que se genere política pública social que sea concomitante con la política pública económica, porque no puede haber política social sin generación de empleo, no puede haber política social sin generación de oportunidades, porque mi objetivo no es generar más pobres, mi objetivo es extraer de ese rango de la pobreza, ciudadanos que están en el rango de pobreza y pobreza extrema, para permitirlos hacia el sector de la clase media que sea productiva, importante económicamente, y para ello hay que trabajar con profundidad en la generación de empleo. Por eso el presidente ha planteado ya, y hoy acompañaremos al presidente, al ministro de Economía, para la entrega de la ley de oportunidades, de tal forma de que vaya generándose ese ambiente económico adecuado para que nosotros podamos preparar, capacitar a los ciudadanos que están en este rango de pobreza extrema, para que sean ávidos de poder acceder a la fuente de empleo que es la política económica. Y adicional a eso, Javier, tenemos en mente proponer el proyecto de Ecuador sin hambre. ¿Por qué? Cuando estuvimos, y perdónenme, volver nuevamente a campaña electoral, a quien acompañé al presidente, estuvimos de campaña, verificamos que el Ecuador tiene hambre. Y hoy tenemos que impulsar este programa que lo estamos desarrollando con profundidad y trabajando todas las horas necesarias del día para lograr con el menor tiempo el proyecto. Y el tema sin duda, y que es un programa que también se viene ejecutando por parte del gobierno, creo que de manera urgente, es la desnutrición infantil. Por ahí partimos, ministro. Mire, la desnutrición crónica infantil es de tanta responsabilidad del Estado ecuatoriano que el presidente creó la Secretaría Técnica que arranca con objetivos específicos del 1 de octubre. Obviamente, de una secretaría que articula varias instituciones, a varios ministerios de educación, de derechos humanos, el Ministerio de Salud y, por supuesto, el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y para ello vamos a trabajar con profundidad en todos nuestros centros de atención en los niños de 0 a 3 años. Los 1,000 primeros días, considerando 270 de ellos de gestación, más los adicionales que le menciono, los 1,000 primeros días son fundamentales para garantizar una nutrición adecuada de los niños. Por lo tanto, todo el acompañamiento, las cajas de acogida, la valoración de los niños, del sistema nutricional, todo está enlazándose en una política integradora y una política pública que involucra a varios ministerios, reitero, a varias instituciones del Estado, de tal forma que esa desnutrición crónica infantil viene de la mano de esa articulación. Por ejemplo, ¿qué saco yo teniendo niños bien alimentados y que no tenemos agua potable? ¿Qué nosotros sacamos si generamos acciones de prevención como lavado de manos, como una buena manipulación de los alimentos, si no tenemos alcantarillado? Entonces, todo es una interacción entre varios sectores, de tal forma de que sea el Estado ecuatoriano, tanto el central como el desconcentrado, así como los gobiernos autónomos descentralizados, quienes actúan para impulsar estas acciones que van en beneficio de la gente. Ese es uno de los proyectos más importantes que está impulsando el gobierno nacional, que marca ese territorio del Ecuador del encuentro, donde estamos conjuntamente con quienes inclusive pensamos diferentes, eso no importa. Lo importante es lo que es en el beneficio de la sociedad. Pero aquí le quiero dejar un detalle. Dígame. A ello también hay que incorporar, Javier, la acción con respecto al bono de desarrollo humano, que es el bono más importante y el que mayor recurso demanda la social del gobierno nacional. Y en ese sentido le he comprometido al país, le he comprometido al presidente realizar una actualización de este bono de desarrollo humano para poder evaluar de que quienes necesitan efectivamente se afiancen en esta base de datos y quienes no, y quienes de alguna manera, por algún que sea de coyuntura, de mafia, están ahí que
que además debería redireccionarse a 1.400.000 ecuatorianos, más que 5 en la línea de pobreza y pobreza extrema, según organismos internacionales, luego de la pandemia y de los 14 años de crisis que vivimos. Por lo tanto, necesitamos encontrar el recurso hacia allá y vamos a trabajar, estamos trabajando en una metodología conjuntamente con el registro social, que es el encargado, la institución encargada del proceso, lo hagamos de manera conjunta con el IES y el Estado ecuatoriano para darle un poco de dignidad, todavía mucha dignidad a este bono, a esta asistencia social, a este abrazo social que venimos dando desde el Ministerio. Usted señalaba un tema muy importante, me refiero al agua potable y alcantarillado. Para eso se requiere un trabajo fundamental con los GATS municipales, que son el organismo que debe de hacer esas obras. Obviamente, si es que el Estado los puede ayudar de alguna u otra manera, bienvenido, pero desde ahí arrancamos para evitar que cualquier otra medida que tenga el efecto, primero conozcamos por dónde tiene que empezar, ¿no? Mire, cuando le hablaba de los 1.000 días, yo no soy un experto en la materia de desnutrición crónica. Usted comprenderá que la política social tiene asesores y gente que le aporta para la decisión de un ministro, de un presidente. Y en ese sentido, haber investigado en estos días, en este proceso de aprendizaje, esta lógica de que los primeros 100 días es lo fundamental para la desnutrición crónica infantil, para disminuir aquello tal como una política social de enorme trascendencia para la historia del país. Y cuando hablo de esto, es el involucramiento de todos los actores. Cuando decimos del proceso de gestación, le compete al Ministerio de Salud dar el acompañamiento a aquellas madres jóvenes que están en las zonas vulnerables del Ecuador para que efectivamente tengamos condiciones de salubridad adecuadas. Luego viene ya el proceso de alimentación, que forma parte de esa acción del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, pero también viene de la mano de esa interacción con los gobiernos autónomos descentralizados, como usted bien lo cita. Por eso es que el concepto del encuentro, ese concepto del que juntos lo logramos, no es un acuñamiento teórico, pues, Javier. Esto es un tema de pragmatismo, en donde usted tenga la obligación, no la capacidad nada más, sino la obligación de sentarse, gobiernos autónomos, sean estos provinciales, cantonales, parroquiales, porque además, dicho sea de paso, ¿quiénes son los que con mayor conciencia tienen de la realidad de cada uno de los sectores del Ecuador? Los gobiernos de cercanía. Y en orden de prelación le digo que los gobiernos parroquiales son los que con mayor profundidad conocen la realidad de cada uno de sus circunscripciones, el cantonal y por supuesto el provincial. Por lo tanto, ese informativo adecuado por parte del gobierno nacional, el gobierno del encuentro propiamente dicho, para acuñar esa frase que decimos, juntos logramos, y juntos vamos a lograr disminuir este problema de desnutrición crónica infantil, y juntos vamos a lograr pulir mencionada ciudad, trabajar con AUPARE, con AME, y le entregaremos alternativas de institucionalización de esta política social que es tan bienvenida dentro del concepto de la necesidad de abrazo que acuñé hace un momento y le mencionaba en el inicio de esta entrevista. 8 de la mañana con 23 minutos, está dialogando con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Miro Cepeda continúa con la entrevista, ministro. Ministro Bernal, buenos días. Retomando el tema del bono y de la reprogramación e investigación para poder actualizar de manera eficaz y eficiente a los verdaderos necesitados del bono, ¿no se ha pensado en algún momento que este bono no sea efectivo, sino que su poder liberatorio pueda hacerse efectivo en farmacias, en centros de comida, para un poco así direccionar la bondad o ayuda del gobierno hacia donde en realidad se necesita? Porque este país, más que desigual, es inequitativo. Buenos días, ministro. Buenos días. Bueno, yo creo que usted ha dado una de las cosas en las que podemos volverle eficiente y eficaz al bono de desarrollo humano. Creo que debemos avanzar hacia allá sin perjuicio de que no sea la totalidad frente al requerimiento que tiene la ciudadanía con respecto a la entrega del bono de desarrollo humano. Pero veamos
usted que pueden haber otras alternativas adicionales que van a vincularse con el tema de la tecnología hoy en día, que tenemos un gran alcance. El Ministerio de Telecomunicaciones está trabajando en zonas Wi-Fi en los sectores más lejanos de del país, en los sectores más vulnerables del país, y por lo tanto eso complementa la acción de la política social que estamos nosotros haciéndola para lograr tecnificar la entrega de estos bonos y tener la capacidad de alcanzar a la mayor cantidad de ecuatorianos. Eso lo iremos presentando poco a poco en estos próximos días y estamos estructurando un plan de acción. También les planteamos el tema de que se entregue para, por ejemplo, el bono también fue un proyecto de política social del gobierno del encuentro. Este bono es aquel que le va a permitir contribuir con el hambre, con el Ecuador sin hambre, y entregaremos alimentos a través de un bono que va a identificar la cantidad de alimentación y de alimentación, dicho sea de paso, valoración nutritiva. Y la alimentación no va a ser comprada en los grandes supermercados, sino en la tienda del barrio, que serán socios del Ministerio de Social, para que efectivamente se vive el tema económico en la zona circundante, en la circunscripción a la que estamos atentos. Entonces, lo que usted me dice forma parte de la acción. Pero hay uno que es importante que le empecé a mencionar hace un momento. Me decía que quién más conoce de su territorio sino los gobiernos parroquiales. ¿Quién más conoce de la parroquia Chaucha, por ejemplo, los 77 beneficiarios del bono, sino su presidente? Hablo de la parroquia Chaucha de mi provincia, Cantón Cuenca. ¿Quién más conoce de aquellos? ¿Quién les ubica? ¿Quién les identifica a las 77 personas beneficiarias del bono? Su presidente de junta, pues, ¿no es cierto? Su teniente político, la iglesia, no, los veedores ciudadanos. Y ese es un poco el enfoque que le vamos a dar para que en una primera etapa se haga un diagnóstico por parte de todas estas autoridades de manera, de una fórmula de veeduría cruzada que puede existir entre teniente político, presidente de junta, la iglesia, y luego se entregue un informe presidencial al Ministerio de Inclusión Económica, porque eso no significa que ellos se tenemos de pulir la base para reducir de 900,000 usuarios que hay en este momento del bono de desarrollo humano, reducirle a 90,000. Pensemos que son aquellos que pueden ser identificados que no están siendo necesitados de darles este abono y este apoyo. Se ve el registro social, ya hay una base reducida, que vaya y va a la junta parroquial o el teniente político y valide y diga, sí, efectivamente, él no debe estar dentro de la base de datos, y aquel que usted me propone que ingrese, sí, efectivamente, tiene que ingresar para eso. Porque hay que dejar algo con claridad meridiana, ¿no? El presidente ha manifestado que no se retirará ni medio centavo de la asignación social del gobierno de la que por lo tanto no es que estamos viendo a retirar gente para aliviar costos, por el contrario, para incorporar a aquellos ecuatorianos que lamentablemente cayeron también en este rango producto de las crisis tanto sanitarias que vivimos en los últimos años. Ministro Bernal, invocando su capacidad de síntesis, algunas precisiones. Primero, en el tema de acercamiento tecnológico a las mayores distancias, yo lo entiendo perfectamente, acercar la tecnología, pero si estamos dando un bono a quien ni siquiera tiene un teléfono inteligente, estamos dándole un cuchillo a quien no tiene carne que cortar. Entonces, como para mí esa parte no tiene presentación, por lo menos lógica. Entiendo el acercamiento de los GATS, de los presidentes de organismos parroquiales, etcétera, etcétera. Eso sí lo entiendo, y esa cercanía. Y entre estas dos cosas, ¿de qué tiempo dispone para lograr todo esto? Porque el hambre es ahora, no debe quedar 30 días. De acuerdo. Bueno, las acciones inmediatas. Nosotros estamos trabajando en los proyectos de protección. Empiezo por responderle local para que la ciudadanía quede clara de que el Ministerio de Inclusión no está esperando un plan de acción de un ministro. El Ministerio sigue sus actividades. Vengo además a tomar las riendas de una antecesora que es una buena amiga, a quien valoro mucho, quien ha hecho un trabajo adecuado, y por supuesto estoy reformulando algunos aspectos, pero las acciones continúan. Por lo tanto, el proyecto de Ecuador sin hambre continúa.
el proyecto de la protección a adultos mayores continúa, el proyecto de nutrición crónica infantil continúa, de atención a los niños, niñas y adolescentes continúa. Sin embargo, estamos estructurando temas que vengan de la mano para mejorar, optimizar, generar eficiencia. Con respecto a su inquietud, es obvio que la política pública no puede ser general, a veces genera especificidades. En el mismo caso de las juntas parroquiales, por ejemplo, el 89% de los beneficiarios del bono están en la ruralidad, pero hay también beneficiarios en el sector urbano, y ahí no va a aplicar la política que le mencioné, encontraremos otra alternativa. Con esta respuesta le doy a la inquietud suya también. No es que el tema de la ampliación tecnológica va a ser únicamente para cubrir todas las dificultades, no, una parte iremos segmentando a la ciudadanía que sí tenga la posibilidad de acceder a ese teléfono, que tenga. Dicho sea de paso, hay un informe de un organismo internacional que una gran cantidad de los recursos del bono de desarrollo humano va hacia la adquisición de tarjetas de prepago para los teléfonos móviles. Así que la asequibilidad sí existe, que no tenga que ser integral porque existen las problemáticas que usted bien menciona, efectivamente, pero la asequibilidad existe para un segmento de aquellos que sean beneficiarios. A la final son 2 millones de ecuatorianos que son abrazados en términos sociales por el gobierno del encuentro. De ellos, una gran cantidad pertenecen al bono de desarrollo humano y desarrollo humano con condición variable, es decir, la aportación adicional para sus hijos, dependiendo de la condición y los quintiles de pobreza identificados por el registro social. Por lo tanto, como ve, tenemos un poco claro, diría yo, el efecto que estamos haciendo es mecanizando y ultimando detalles para el presidente, como me comprometí, y luego y ustedes, los medios de comunicación, que siempre diré son verdaderos y quienes hacemos servicio público. Bernal, le paso a mi compañera Lucía Jaramillo, que tiene unas preguntas para usted. Gracias, Ramiro. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Estamos conversando con el ministro de Inclusión Económica, Esteban Bernal. Ministro, el presidente Guillermo Lasso le ha delegado la depuración del registro social. ¿En qué consistirá y cómo se lo realizará? Como usted sabe, Lucía, buenos días, el registro social es una institución autónoma que está adscrita inclusive a la Presidencia de la República, juntamente con quien le habla. Fuimos también posicionados, inclusive la nueva directora, Diana Apres, directora del registro social, con la que hemos tenido unos primeros acercamientos, y esta semana próxima tenemos un taller para evaluar justo estas alternativas que les comentaba a sus compañeros. También evaluaremos algunas posibilidades que tenemos en términos tecnológicos. Lo importante es de que esta depuración del registro social, que no únicamente habla del bono de desarrollo humano, porque toda la aplicación de la política social, inclusive crediticia, para aquellos emprendimientos establecidos por parte de nuestro ministerio y vinculado a bancos como Ban Ecuador, por ejemplo, requiere de una depuración adecuada de ese registro social. De lo que he investigado y estudiado a profundidad y compartido con la nueva directora, hay que actualizar, por supuesto. ¿Sabe con qué métrica está manejando en este momento el establecimiento de los rangos de quintiles de pobreza y pobreza extrema? Del 2018. Algo habrá cambiado, ¿verdad?, en 3 años, pero por supuesto, y esas son prioridades de inversión. También existen otras metodologías que pueden servir al registro social para poder establecer esta determinación. Habíamos visto que existen distorsiones, como por ejemplo el hecho de que cuando llegan a hacer inspección no hay una valoración real de las escrituras o de los documentos que puedan presentar. Entonces las denuncias que hemos podido ver es de aquel ciudadano que le llegan a hacer ficha de inspección y se va a la chocita del amigo y choza. Esas cosas pasan y eso sucede, pero ¿por qué? Porque no ha habido una institucionalización en la verificación, y para eso vamos a trabajar de manera directa con otras instituciones, y es con el que ya venimos laborando, ¿no? Hay un cruce de información tecnológico increíble en este momento. Si un ciudadano es receptor del bono de desarrollo humano, ingresa al IES, inmediatamente se le extrae de la base de datos, ¿no? Entonces vea usted que sí hay cómo en términos tecnológicos, pero ¿por qué si eso pasa con el IES no podemos hacer con la registraduría de la propiedad, por ejemplo? ¿Por qué no lo podemos hacer con el CDI, por ejemplo,
que pueda tener información de aquel ciudadano que tiene un vehículo que cuesta $20,000, ¿no? Y sigue recibiendo un bono. Entonces, ese tipo de elementos tecnológicos es a los que me refiero también, que se use para poder entregarle alternativas. Insisto, el ejemplo es con respecto al IES. Fíjese usted la capacidad tecnológica que tenemos hoy para poder de una manera automática, informática, poder depurar permanentemente en la base de datos mes a mes. Pues eso hay que ampliarlo a esos otros sectores y seguramente tendremos un menor rango de incomodidad o de diferencia o de irregularidad dentro de la entrega de este bono social. Ministro, agradecerle por estos minutos, por los conceptos y sobre todo no olvide César, esto que es primordial, ¿no?, en la función pública y sobre todo en su cartera, el hecho de que la vulneración de los derechos, de la integridad de los chicos, lo primero que tenemos que cuidar. Así es, y actuar inmediatamente. Dele duro al asunto y con asesoría jurídica del MIES también a presionar, y cuando digo presionar es utilizando en buena el término, ¿no?, a la gente del Ministerio Público, a los administradores de justicia, que lamentablemente allá en Naranjal como que no les interesa en absoluto el tema de... Ahí estaremos actuando con mucha fuerza, téngalo por seguro. Muchísimas gracias, Esteban Bernal. Gracias a ustedes.